Muy buenas. Hoy vamos a darle una vuelta a una de las ideas más arraigadas que tenemos sobre las bases de datos. Vamos a ver cómo MongoDB nos propone, bueno, casi nos obliga, a repensar cómo estructuramos la información desde el principio. Para cualquiera que se haya topado con los límites de las tablas y las filas, os aseguro que esto va a ser como una bocanada de aire fresco. Y para empezar, una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si los datos simplemente no encajan bien en una tabla? Es que el mundo real es así. Es complejo, a veces caótico, y desde luego no siempre sigue una estructura cuadriculada. ¿Por qué deberían hacerlo nuestros datos? Aquí está el cambio de chip fundamental. Pasamos del modelo relacional de toda la vida, el de SQL con sus filas y columnas súper estrictas, al modelo de documentos de MongoDB. Es como pasar de la rigidez de una hoja de cálculo a la flexibilidad total de un documento, algo muy parecido a un archivo JSON. Bien, para entender de verdad a MongoDB, lo primero es conocer sus piezas fundamentales. Y la mejor forma de que nos suenen familiares es, como no, compararlas con lo que ya conocemos del mundo SQL. A ver, la equivalencia es bastante directa como vemos aquí. Lo que en SQL llamamos una fila, en MongoDB es un documento. Estos documentos se guardan en formato BSON, que básicamente es una versión de JSON en binario, mucho más rápida y que además soporta más tipos de datos. Y de la misma manera, un conjunto de documentos es una colección, que vendría a ser lo que en SQL conocemos como una tabla. Fácil, ¿verdad? Y aquí es donde empieza la magia de verdad. A diferencia de una tabla SQL, donde cada fila tiene que tener exactamente las mismas columnas, en una colección de MongoDB, cada documento puede tener una estructura completamente distinta. Uno puede tener 5 campos y el de al lado 20, y no pasa nada. Esto da una flexibilidad que es sencillamente increíble. Vale, ya sabemos el qué, documentos y colecciones. Ahora vamos a lo más interesante, el por qué. La filosofía de diseño en MongoDB es radicalmente diferente, porque se centra sobre todo en cómo vamos a usar esos datos. Y aquí tenemos un concepto que es central, la desnormalización. A ver, para quien venga del mundo SQL, esto le puede sonar a herejía, pero es que es clave. Consiste básicamente en duplicar datos a propósito en varios documentos. ¿Para qué? Pues para evitar tener que hacer esas uniones o joins tan costosas y conseguir que las lecturas de datos sean rapidísimas. Y esta es la regla de oro. El mandamiento número 1 de MongoDB. El diseño del esquema no se hace en abstracto, se modela pensando en la carga de trabajo y en los patrones de acceso de la aplicación. O sea, primero se piensa en cómo se van a leer y escribir los datos, y luego ya se diseña el modelo. Claro, la desnormalización tiene su cara y su cruz. Por un lado, las lecturas son muchísimo más rápidas porque normalmente toda la información que se necesita está ya en un único documento. La parte mala es que si un dato que hemos duplicado cambia, hay que acordarse de actualizarlo en todos los sitios donde aparece, y eso añade un poquito de carga a las escrituras. Otra herramienta súper potente es la anidación. Esto significa que podemos meter datos relacionados como si fueran otros documentos o listas directamente dentro de un documento principal. Por ejemplo, los comentarios de un post pueden estar dentro del propio documento del post. Refuerza esa idea de tener todo lo relacionado en el mismo sitio, a mano. Pero ojo, mucho cuidado porque esta flexibilidad tiene un límite físico. Un único documento en MongoDB no puede pesar más de 16 megabytes. Y esto es una restricción importantísima a la hora de diseñar. Si tenemos datos que pueden crecer sin parar como un historial de eventos, pues a lo mejor anidarlos no es la mejor idea. Muy bien, tenemos un esquema flexible y adaptado a nuestra aplicación, pero ¿cómo nos aseguramos de que las búsquedas vayan como un tiro? Pues la respuesta, como en casi todas las bases de datos, está en los índices. Sin ellos, el mejor diseño del mundo puede acabar siendo lentísimo. Entonces, ¿qué es un índice exactamente? Pues pensad en el índice de un libro, es la analogía perfecta. En lugar de leerte el libro entero para encontrar algo, te vas al índice y te dice la página exacta. Pues un índice en MongoDB hace exactamente lo mismo. Crea una estructura de datos aparte, ordenada, que le permita a la base de datos encontrar documentos sin tener que mirarlos todos uno a uno. Y esta comparativa lo deja clarísimo. Sin un índice, MongoDB tiene que hacer lo que se llama un escaneo secuencial. O sea, ir mirando cada documento de la colección uno por uno hasta que encuentra lo que busca. Es lento y consume muchísimos recursos. Con un índice, la búsqueda es directa. ¡Pum! Salta directamente a los documentos que necesita. La diferencia de velocidad es abismal. Pero, como todo en esta vida, los índices no son gratis. Ocupan espacio en disco y añaden una pequeña carga de trabajo cada vez que escribimos, porque claro, el índice también hay que actualizarlo. Por eso es súper importante elegirlos con cabeza, centrándonos solo en optimizar las consultas que más se usan. Eso sí, en sistemas con mucho tráfico, un buen índice puede ser la diferencia entre que todo funcione o que todo se caiga.
Venga, que ya tenemos los datos bien estructurados y optimizados para la búsqueda. Ahora vamos a ver cómo podemos exprimirlos al máximo para hacer análisis complejos. Y aquí es donde entra en juego una de las herramientas más potentes de MongoDB, el framework de agregación. El framework de agregación es como una cadena de montaje para los datos. Se define una secuencia de pasos, lo que se llama un pipeline, y los documentos van pasando por cada uno de esos pasos, transformándose por el camino. Esto permite hacer análisis de datos súper complejos, agrupar, sacar medias, sumar, filtrar, de todo. A ver, veamos un ejemplo rápido para que quede claro. Imaginaos que tenemos documentos de estudiantes y cada uno tiene una lista de notas. Pues con $unwind, lo primero que hacemos es desenrollar esa lista, creando un documento por cada nota. Luego, con $group, los agrupamos por estudiante y calculamos su nota media. Con $match podríamos filtrar para quedarnos solo con los aprobados. Y para terminar, con $project le damos el formato final, mostrando solo el nombre y su media. Es potentísimo. Bueno, y para ir terminando, vamos a recapitular un poco este cambio de mentalidad que nos exige MongoDB. Porque no es solo aprender una tecnología nueva, es una forma distinta de pensar sobre los datos y cómo se relacionan con nuestra aplicación. Así que resumiendo, los puntos clave son estos. Primero, hay que abrazar la flexibilidad de los documentos, olvidarse de las tablas rígidas. Segundo, y súper importante, el diseño siempre al servicio de la aplicación, pensando en cómo se usarán los datos. Tercero, anidar datos relacionados siempre que se pueda, para que las lecturas vuelen. Y cuarto, usar los índices con estrategia, para que las consultas más habituales sean súper eficientes. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. Con todo esto en mente, ¿está ese próximo proyecto que tenemos en la cabeza preparado para la flexibilidad y la potencia que ofrece el modelo de documentos? La respuesta a esa pregunta puede cambiar por completo la forma en que construimos software.